Aquel día comenzó gris, como tantos otros en la vida de Estela. El aire en el palacio era pesado, sofocante, cargado de las expectativas y los juicios silenciosos de su propia familia. Ella, una mujer de sangre noble, era vista casi como un error, una mancha en el tapiz perfecto de la corte. Sus rasgos no seguían los estándares de belleza impuestos, y cada mirada de reprobación era una puñalada, hundiendo aún más la vergüenza que sentía. Su padre, un hombre de hierro y orgullo, parecía exhausto por su presencia, y el castigo que vendría sería el más cruel de todos, una forma de librarse de ella de una vez por todas, sin que necesitara mancharse las manos. La humillación estaba a punto de concretarse, y Estela sentía el sabor amargo del abandono en la boca. Parágrafo 2. La decisión fue anunciada con una frialdad que congelaría el alma más resiliente. Estela sería entregada a Baltazar, un hombre esclavizado, como una carga, una propiedad indeseada. El palacio, antes su hogar de lujo, opresor, se transformaba en prisión, y la salida de allí era hacia un destino incierto, envuelto en prejuicios y dolor. A nadie le importaban sus sentimientos, la desesperación que la consumía. Aquel día no era solo un punto de inflexión, sino el comienzo de una caída libre en un abismo que parecía no tener fin. El murmullo de los criados, los susurros de pena y escarnio, todo la golpeaba como piedras, marcando su piel y su alma ya tan herida. Parágrafo 3. El viaje hasta la casa de piedra, apartada de todo, fue largo y silencioso. Estela, sentada en la carreta rudimentaria, veía el lujoso paisaje del palacio alejarse, sintiendo una extraña mezcla de alivio y pavor. ¿Qué le esperaba? ¿Más humillación? ¿Más dolor? La incertidumbre era una carga pesada, casi tanto como el desprecio que llevaba. Con los ojos fijos en el horizonte, intentaba no pensar, solo existir en ese momento, esperando lo inevitable. Cada sacudida de la carreta parecía acentuar la realidad de su nueva condición, de objeto, de castigo. El nudo en la garganta era casi insoportable, un grito ahogado de todo lo que le había sido arrancado. Parágrafo 4. Al llegar, la casa de piedra era simple, rústica, un contraste impactante con los salones dorados que conocía. Allí, Baltazar la esperaba. Ella lo encaró con desconfianza, esperando la misma indiferencia, la misma mirada de desprecio a la que estaba acostumbrada. Pero algo era diferente. Sus ojos no la evaluaban como un objeto, no la juzgaban. Había una calma, una seriedad que la desarmó. Él no se acercó con la arrogancia de un capataz, ni con la sumisión de un esclavo, sino con la dignidad de un hombre libre, a pesar de las cadenas que la sociedad le imponía. Aquello ya era algo nuevo, algo que ella no sabía cómo descifrar. Parágrafo 5. Los primeros días fueron de observación mutua, de silencio y cautela. Estela, acostumbrada a la superficialidad de las relaciones de la corte, esperaba en cualquier momento ser tratada como una carga, un estorbo. Pero Baltazar no la veía así. Él la veía como una persona, con sus miedos y sus fortalezas. Cuando ella tropezaba en las tareas simples del día a día, él no se reía, ni la reprendía, solo extendía la mano, con paciencia. Pequeños gestos que, para ella, eran gigantes. Él le enseñaba a cultivar la tierra, a preparar el alimento, cosas que nunca había imaginado hacer, siempre con un respeto que ella nunca había conocido. Parágrafo 6. Poco a poco, la barrera que Estela había construido alrededor de sí misma comenzó a desmoronarse. Las heridas, antes abiertas y palpitantes, comenzaron a cicatrizar. Baltazar no la elogiaba con palabras vacías, sino con la forma en que la trataba, cómo valoraba cada pequeña conquista suya. Cuando ella lograba encender el fuego con sus propias manos, él sonreía, una sonrisa que calentaba más que las llamas. Él escuchaba sus quejas sobre la familia, sin juicio, solo con una escucha atenta, haciendo que ella se sintiera, por primera vez en la vida, verdaderamente escuchada. Era un tipo de amor que ella desconocía, puro y sin ataduras. Parágrafo 7. Las conversaciones se extendieron por la noche, a la luz parpadeante de la lámpara. Ella hablaba de sus dolores, del rechazo, y él, a su vez, compartía historias de su vida, de su gente, de sus luchas. Era un intercambio de almas heridas que encontraban curación en la compañía del otro. En una de esas noches, mientras el viento aullaba afuera, Baltazar comenzó a hablar de Isadora, la prima de Estela que había desaparecido años atrás,
envuelta en misterio. El nombre trajo una punzada de curiosidad y una ligera aprehensión para Estela. Isadora, la prima que todos en el palacio evitaban mencionar, cuyo nombre era casi un tabú. Parágrafo 8. Los ojos de Baltasar, generalmente tan tranquilos, adquirieron un brillo distante, casi melancólico, al hablar de Isadora. Describió un amor prohibido, un sentimiento abrumador que desafiaba las reglas crueles de esa sociedad. Isadora, a diferencia de los otros nobles, veía su alma, no el color de su piel o su condición social. El corazón de Estela se encogió. Ella nunca había visto a Baltasar tan vulnerable, tan expuesto en sus sentimientos. La historia que él comenzó a narrar, con vacilación al principio y luego con un torrente de emociones, era un argumento del que ella jamás imaginaría formar parte. Parágrafo 9. Él contó cómo se conocieron, en secreto, lejos de los ojos curiosos de la corte, los encuentros furtivos en el jardín, las pocas palabras, intercambiadas, las miradas que decían tanto. Era un amor nacido en la clandestinidad, alimentado por la valentía y la rebeldía de Isadora. Baltasar describió la belleza no convencional de Isadora, su inteligencia aguda, su compasión por aquellos que eran oprimidos. Estela percibía, en su voz, la profundidad del sentimiento que aún lo unía a su prima desaparecida, una conexión que ni siquiera el tiempo o la separación habían logrado borrar. Y era extraño cómo Estela no sentía celos, sino una creciente admiración por aquella mujer que se atrevió a amar. Parágrafo 10. Con cada palabra de Baltasar, el rompecabezas de la vida de Estela ganaba nuevas piezas, y la imagen que se formaba era impactante. La historia de la prima desaparecida, siempre susurrada en los pasillos del palacio, adquiría contornos dolorosos. Baltasar reveló que la nobleza, la misma que ahora la despreciaba, había sido responsable de silenciar aquel amor. El padre de Estela, uno de los pilares de esa hipocresía, había tenido un papel central en la desaparición de Isadora. La verdad fue como un rayo, golpeando a Estela de lleno, desestructurando todo lo que ella creía saber sobre su propia familia. Parágrafo 11. La casa de piedra, que antes era solo un refugio físico, se convertía en un refugio de la verdad, donde los secretos eran desenterrados y el dolor compartido. Estela sentía el peso de la injusticia, no solo la suya, sino la de Isadora y Baltasar. La rabia comenzaba a burbujear, una rabia que ella nunca había experimentado, una indignación justa que la impulsaba. Ella, que siempre había sido tan pasiva, tan resignada con su destino, sentía una nueva fuerza nacer dentro de sí. La dignidad que Baltasar la había ayudado a encontrar se transformaba en coraje. Parágrafo 12. Aquella noche, el sueño no llegó. Estela repasaba cada detalle de la historia de Baltasar, uniendo los puntos, comprendiendo la frialdad de su familia, el silencio en torno a Isadora, el lujo del palacio, antes un sueño, inalcanzable, ahora parecía un escenario para la más cruel de las farsas. Se veía a sí misma como una pieza en ese juego, pero ya no una pieza que aceptaría ser movida. La rabia se mezclaba con una determinación férrea. Era necesario actuar, era necesario exponer la verdad, no solo por Isadora y Baltasar, sino por todas las almas silenciadas por aquella nobleza cruel. Parágrafo 13. El día siguiente amaneció con una claridad que Estela nunca había sentido. Ya no había espacio para la vacilación. La duda que la acompañaba durante toda su vida, la sensación de no ser lo suficientemente buena, se había disipado. En su lugar, una convicción inquebrantable de que necesitaba confrontar a su familia. El miedo, antes paralizante, daba paso a un coraje nacido de la indignación. Baltasar la miró, y en sus ojos, ella vio apoyo y reconocimiento. No necesitaron palabras. El entendimiento entre ellos era demasiado profundo para ser expresado. Parágrafo 14. Estela se preparó para el viaje de regreso al Bodhisattva Palacio. No era la misma mujer que había salido de allí. Las ropas sencillas que ahora vestía eran un símbolo de su nueva identidad, de su libertad. Cada paso hacia el portón era una afirmación de su nueva fuerza. Sabía que la batalla sería ardua, que enfrentaría la furia de su padre y el desprecio de su madre, pero estaba lista, no por venganza, sino por justicia, por una verdad que necesitaba ser revelada, costara lo que costara.
Parágrafo 15. Al llegar a los portones del palacio, la sorpresa en los rostros de los guardias fue evidente. No esperaban verla allí, y mucho menos con aquella postura altiva, sin rastro de la Estela retraída que conocían. Pidió ver a su padre, el conde, sin rodeos, con una voz firme que resonaba en los pasillos que antes la oprimían. El palacio parecía más pequeño ahora. Los tapices grandiosos, antes intimidantes, parecían banales ante la magnitud de su misión. Sentía el poder de la verdad en sus manos, y eso era más potente que cualquier título o riqueza. Parágrafo 16. La noticia de su llegada se extendió como fuego, y pronto fue conducida a la sala principal, donde sus padres la esperaban, la furia contenida en sus miradas. El conde, con su postura imponente, intentó intimidarla con el peso de su autoridad, pero Estela no se inmutó. Ya no era la niña frágil que él había descartado. Los ojos de la madre la miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad, quizás sorprendida por su audacia al regresar. El aire de la sala estaba tenso, cargado de la expectativa del inminente enfrentamiento. Parágrafo 17. Estela comenzó a hablar, su voz inicialmente baja, pero ganando fuerza a medida que las palabras brotaban. No gritó, no se desesperó, solo narró los hechos, con una claridad asombrosa. La historia de Isadora, del amor prohibido con Baltasar, del silencio impuesto, de la injusticia. Cada palabra era como una flecha certera, golpeando la coraza de indiferencia de sus padres. El rostro del conde, antes impasible, comenzó a mostrar signos de incomodidad, de una rabia que luchaba por contenerse. Parágrafo 18. La madre, por otro lado, parecía más sorprendida, no por la historia en sí, sino por la osadía de Estela. Hubo un breve destello de culpa en sus ojos, rápidamente reemplazado por una expresión de negación. El silencio en la sala era pesado, interrumpido solo por la voz firme de Estela, que desnudaba la hipocresía de una vida entera de apariencias. No buscaba perdón, ni piedad. Buscaba solo que la verdad saliera a la luz, que la memoria de Isadora fuera honrada y que la crueldad que permeaba esa familia fuera expuesta. Parágrafo 19. El conde intentó interrumpirla. Su voz áspera, llena de amenazas veladas, intentó descalificar las palabras de Estela, llamándolas delirios, invenciones de una mente inestable. Pero Estela no cedió. Continuó, detallando los acontecimientos, las fechas, los nombres, con una precisión que solo quien vivió el dolor podría tener. Las amenazas de él ya no la asustaban. La verdad era su mayor arma, y ella la empuñaba con una determinación inquebrantable. El tiempo de silenciar había terminado. Parágrafo 20. Ella expuso la crueldad con la que Isadora fue tratada, el motivo real de su desaparición, un crimen sofocado por la conveniencia y la imagen de la familia. El rostro del conde palideció. La madre desvió la mirada, incapaz de mirar a la hija que se había convertido en la voz de la verdad. El peso de aquellas palabras llenó el ambiente, y Estela sintió un alivio amargo. El secreto, guardado durante tanto tiempo, finalmente veía la luz del día, y con él la posibilidad de curación para tantas heridas. Parágrafo 21. El enfrentamiento fue exhaustivo, pero Estela se sintió victoriosa. No hubo gritos, ni escenas teatrales, solo la cruda y dolorosa verdad siendo expuesta. Ella dejó el palacio con la cabeza erguida, sin mirar atrás. Aquel lugar ya no la ataba, ni la definía. El viaje de regreso a la casa de piedra fue un renacimiento, un camino de libertad y propósito. El peso que cargaba por tantos años había sido levantado, y un nuevo horizonte se abría ante ella. Parágrafo 22. Al reencontrar a Baltasar, su mirada expresó la comprensión de todo lo que ella había enfrentado. No hubo preguntas, solo un abrazo apretado, un reconocimiento mudo de la batalla librada y vencida. Ese abrazo era el verdadero hogar de Estela, la confirmación de que había encontrado su lugar en el mundo, no en la opulencia e hipocresía del palacio, sino en la simplicidad y la verdad de aquel lugar y de aquel hombre. Parágrafo 23. Pero el viaje de Estela no terminaba allí. La historia de Isadora y la revelación del crimen cometido encendieron en ella una nueva misión. Había una parte de Isadora que aún vivía, una vida secreta que necesitaba ser rescatada. Nayeli, la hija de Isadora,
Era la siguiente pieza en ese intrincado rompecabezas, la esperanza de un futuro donde la justicia prevaleciera sobre la crueldad. El deseo de encontrarla se convirtió en una llama ardiente en su pecho. Parágrafo 24. Baltazar, con su sabiduría y conocimiento de las redes de apoyo ocultas de la sociedad, ayudó a Estela en la búsqueda de Nayeli. El viaje los llevó por aldeas distantes, por callejones oscuros donde la vida era dura y las esperanzas, pocas. No escatimaron esfuerzos, impulsados por la memoria de Isadora y el deseo de proteger la inocencia de una niña que había sido injustamente apartada de su verdadera historia. Cada pista, por pequeña que fuera, era seguida con determinación, inquebrantable. Parágrafo 25. La búsqueda de Nayeli estuvo llena de desafíos y desilusiones. Hubo momentos en que la esperanza parecía desvanecerse, en que la realidad de aquel mundo cruel pesaba sobre ellos. Pero Estela, fortalecida por la dignidad que había encontrado, no se rendía. Recordaba la mirada de Baltazar, el amor de Isadora, y eso la impulsaba a seguir adelante. Con cada puerta que se cerraba, una nueva se abría, con la perseverancia de quien sabe lo que busca. Parágrafo 26. Finalmente, después de días de búsqueda incansable, la encontraron. Nayeli era una niña pequeña, de ojos grandes y asustados, viviendo en condiciones precarias, sin saber nada de su verdadero origen. El corazón de Estela se rompió al ver la fragilidad de aquella niña, la inocencia perdida por la maldad de otros. Se acercó con cautela, con la voz suave, intentando transmitir seguridad y amor a un alma tan herida. Parágrafo 27. El reencuentro de Baltazar con Nayeli fue un momento de profunda emoción. Había una familiaridad en sus miradas, un reconocimiento tácito que trascendió las palabras. Él se arrodilló, con los ojos llorosos, y la abrazó con la ternura de un padre que reencuentra un pedazo perdido de su historia. Nayeli, que al principio se encogió, poco a poco se relajó en sus brazos, como si reconociera un puerto seguro que nunca supo que existía. Parágrafo 28. Estela observaba la escena, sintiendo una ola de alivio y gratitud. La pequeña Nayeli era la prueba viviente de que el amor de Isadora y Baltazar había generado vida, esperanza, incluso frente a la oscuridad. El rescate de Nayeli no era solo un acto de justicia, sino un acto de amor que sellaba el destino de Estela y Baltazar, uniéndolos en un propósito mayor que ellos mismos. Aquel día se convertiría en inolvidable para todos ellos. Parágrafo 29. Con Nayeli en brazos, regresaron a la casa de piedra, que ahora se convertía, de hecho, en un nuevo hogar. La casa antes silenciosa y melancólica cobró vida con la presencia de la niña. Risas infantiles resonaban por las habitaciones, y cada día las marcas del dolor comenzaban a dar paso a los colores de la esperanza. Estela y Baltazar, juntos, construían una nueva familia, basada no en lazos de sangre o conveniencia, sino en amor, respeto y superación. Parágrafo 30. La casa de piedra, antes un símbolo de su castigo, se transformó en un santuario. Aquel lugar, donde Estela había encontrado su dignidad y Baltazar había reencontrado un pedazo de su pasado, ahora abría sus puertas al futuro. Ya no era solo su casa, sino un espacio de acogida, un refugio para otras almas perdidas, para mujeres que, como Estela, habían sido marginadas y olvidadas por la sociedad. El nombre Refugio del Barro nació naturalmente, simbolizando la capacidad de moldear la vida a partir de bases humildes. Parágrafo 31. La noticia del Refugio del Barro se extendió como un susurro de esperanza entre las mujeres más vulnerables. Llegaban tímidamente, cargando sus historias de dolor, rechazo e invisibilidad. Estela las recibía con una mirada de comprensión, sin juzgar, ofreciéndoles un plato caliente, un lugar para descansar y, lo más importante, un espacio donde podían ser ellas mismas, sin máscaras ni defensas. Baltazar, con su calma y fuerza, era un pilar de apoyo para todos. Parágrafo 32. Cada mujer que entraba en el refugio traía consigo una historia única de superación y resiliencia. Estaba la joven que había sido expulsada de casa por no seguir las tradiciones, la viuda que perdió todo y fue abandonada a su suerte, la artista incomprendida por su familia. Todas ellas encontraban allí un eco de sus propias experiencias, un sentido de pertenencia que nunca habían experimentado antes. La casa,
antes solitaria, bullía con la vida, con el intercambio de experiencias y el florecimiento de nuevas amistades. Parágrafo 33. Estela, con la ayuda de Baltasar, organizó las tareas, enseñando a todas a cultivar la tierra, a producir sus propios alimentos, a crear artesanía con el barro local. El trabajo manual era terapéutico, una forma de reconectarse con la tierra, con sus propias manos, con la capacidad de crear algo bello y útil. Las risas y conversaciones llenaban los días, y con cada pieza de barro moldeada, una parte de su alma también era restaurada. Parágrafo 34. El refugio del barro no era solo un albergue, sino un centro de aprendizaje y empoderamiento. Estela, que había aprendido tanto con Baltasar sobre la naturaleza y la vida, compartía sus conocimientos. Había clases de lectura y escritura para aquellas que nunca tuvieron la oportunidad, círculos de conversación donde los sentimientos se expresaban libremente, sin miedo a la reprensión. La dignidad de cada una era restaurada, pieza por pieza, como un mosaico de esperanza. Parágrafo 35. Baltasar, con su presencia tranquila, era un vínculo entre Estela y las mujeres. Las escuchaba con atención, ofreciendo consejos prácticos y una perspectiva de vida que solo quien había enfrentado tantas adversidades podía tener. Los niños del refugio, incluyendo a Nayeli, crecían en un ambiente de afecto y seguridad, lejos de los prejuicios y de los dolores del mundo exterior. Eran una familia improbable, pero profundamente conectada. Parágrafo 36. Las noches en el refugio estaban llenas de historias, cantos y el calor de la hoguera. El sonido de la vida latía en la casa de piedra, antes tan silenciosa. Estela miraba a las mujeres a su alrededor, a los ojos de Baltasar y a la sonrisa de Nayeli, y sentía una paz que nunca imaginó posible. La nobleza para ella no estaba en títulos o en riquezas, sino en la capacidad de amar, de cuidar y de construir algo significativo a partir de la nada. Parágrafo 37. La noticia del refugio del barro llegó a oídos de la corte, pero de una forma distorsionada. Decían que Estela se había vuelto loca, que vivía entre marginados, deshonrando el nombre de la familia, pero a Estela ya no le importaba. Las opiniones de la sociedad que la había descartado no la afectaban. Su verdadera riqueza estaba en la transformación que veía en aquellas mujeres, en la esperanza que florecía en aquel pedazo de tierra. Parágrafo 38. La vida en el refugio era una celebración de la resiliencia humana. Las mujeres, antes rotas, encontraban fuerzas para reconstruir sus vidas, para soñar de nuevo. Algunas de ellas, después de un tiempo, partían para seguir sus propios caminos, llevando consigo la semilla de la dignidad y del coraje plantada allí. Otras elegían permanecer, contribuyendo al crecimiento y la sostenibilidad de la comunidad. Parágrafo 39. Estela, de posesión de su padre, se transformó en una líder, una fundadora de un nuevo legado. Aquel día decisivo, cuando fue entregada a Baltasar como castigo, fue, irónicamente, el día en que su verdadera libertad comenzó. Lejos del lujo y la opresión, ella encontró su propósito, su voz y su fuerza. El dolor del pasado no fue olvidado, pero transmutado en compasión y solidaridad. Parágrafo 40. La historia de Estela y del refugio del barro era contada de boca en boca, un susurro de esperanza en un mundo todavía tan desigual. No era una historia de cuentos de hadas, sino de superación real, de personas comunes que encontraron fuerza en la unión y en el amor. La nobleza que Estela representaba ahora era de otro tipo, una nobleza de alma, de carácter, de humanidad. Parágrafo 41. Nayeli crecía feliz, rodeada de amor e historias. No sabía los detalles sombríos del pasado de sus padres, biológicos, pero sentía el amor que la rodeaba, la protección de Estela y Baltasar. Era el símbolo vivo de la resiliencia, el fruto de un amor prohibido que, a pesar de todo, había generado vida y esperanza. Su sonrisa era la prueba de que el futuro podía ser diferente, construido sobre bases más sólidas. Parágrafo 42. La casa de piedra, antes un lugar de destierro, irradiaba luz. Las paredes, antes frías, estaban ahora cálidas de vida y de afecto. Las plantas cultivadas con cariño florecían en los alrededores,
reflejando la fertilidad de aquel nuevo propósito. El simple nombre, Refugio del Barro, llevaba un significado profundo para todos los que allí encontraban acogida. Era un recordatorio de que, de las cosas más simples y descartadas, grandes construcciones pueden surgir. Parágrafo 43. Estela y Baltasar, unidos por un destino improbable, construyeron no solo una familia, sino una comunidad que se convirtió en un faro. No eran ricos en bienes materiales, pero desbordaban en 1800, humanidad y en valores que el dinero no podía comprar. La vida que ellos vivían era la prueba de que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de cuidar al otro, de ofrecer un hombro amigo, de reconstruir. Parágrafo 44. Los lazos que se formaron en el refugio eran indisolubles. Las mujeres que allí encontraron abrigo se convirtieron en hermanas, apoyándose mutuamente en cada desafío, celebrando cada victoria. Había un sentido de colectividad que trascendía las individualidades, una fuerza que nacía de la unión y de la solidaridad. Las lágrimas derramadas en el pasado daban paso a sonrisas genuinas, a miradas de gratitud y de esperanza. Parágrafo 45. Con cada nuevo amanecer, Estela se sentía agradecida por el viaje que la había llevado hasta allí, las humillaciones del pasado, el desprecio de la familia. Todo había sido transformado en un catalizador para su propia evolución. Ya no era la niña asustada, sino una mujer fuerte, resiliente, que había encontrado su voz y su propósito en medio de las adversidades. Aquel día, que parecía el fin, fue solo el comienzo de su verdadera vida. Parágrafo 46. Baltasar, al lado de Estela, era la personificación de la calma y la sabiduría. Su amor por ella era silencioso, pero profundo, una roca en medio de las tempestades. Él la vio florecer, levantarse, y juntos construyeron un mundo donde el amor y el respeto eran la verdadera moneda. Su vida, antes marcada por la esclavitud y la pérdida, ganó un nuevo sentido al lado de Estela, en el Sinon 108, propósito de construir un refugio para los desamparados. Parágrafo 47. El refugio del barro era más que una casa. Era un manifiesto silencioso contra las injusticias, contra la hipocresía de una sociedad que valoraba las apariencias más que las almas. Era la prueba de que la bondad, la compasión y el amor eran fuerzas capaces de mover montañas, de transformar el dolor en esperanza, la marginación en comunidad. Era un faro para todos los que se sentían perdidos y olvidados. Parágrafo 48. El tiempo pasaba, pero la esencia del refugio permanecía. Generaciones se sucedían, pero los valores de acogida y respeto eran transmitidos de unos a otros. Nayeli, ya adulta, continuaba el legado de su madre y de Estela, expandiendo el trabajo del refugio, llevando esperanza a más y más mujeres. La casa de barro, antes símbolo de exilio, se había convertido en un hito de resistencia y de amor incondicional. Parágrafo 49. La memoria de Isadora era honrada allí, no con tristeza, sino con la alegría de saber que su amor no fue en vano, que su vida, aunque truncada injustamente, generó frutos de bondad y solidaridad. Estela sentía su presencia en el aire, en la sonrisa de Nayeli, en la fuerza de las mujeres del refugio. El pasado doloroso había sido resignificado, y el dolor había dado paso a un propósito mayor que cualquier tragedia. Parágrafo 50. La vida de Estela era la prueba de que las mayores transformaciones vienen de los lugares más inesperados. La nobleza que ella había buscado en títulos y riquezas fue encontrada en la simplicidad del barro, en la fuerza del amor verdadero, en la capacidad de levantarse después de la caída y de tender la mano a aquellos que lo necesitan. Ella era la fundadora de un nuevo legado, un legado de amor y de compasión. Parágrafo 51. Al final de sus días, Estela miró a Baltasar, sus ojos llenos de gratitud. Las manos que un día fueron consideradas inútiles por la corte, ahora eran las manos de una constructora, de una sanadora, de una madre. Había vivido una vida plena, llena de significado, lejos de las expectativas vacías y de las imposiciones de una sociedad que no la comprendía. Su legado estaba grabado en el corazón de cada mujer que pasó por el refugio. Parágrafo 52. Y Baltasar, que la recibió como una carga,
La amó como una joya rara. Él la vio florecer, erguirse, y juntos construyeron un mundo donde el amor y el respeto eran la verdadera moneda. Su vida, antes marcada por la esclavitud y la pérdida, ganó un nuevo sentido al lado de Estela, en el propósito de construir un refugio para los desamparados. Parágrafo 53. La historia de Estela y Baltazar, y del refugio del barro, no estaba en los libros de historia de la nobleza, sino en las memorias de cada vida que ellos tocaron. Era un cuento susurrado de boca en boca, de generación en generación, sobre cómo la verdadera nobleza reside en la capacidad de amar, perdonar y reconstruir, incluso después de las mayores adversidades. Parágrafo 54. La casa de piedra, antes un mero castigo, era ahora un faro de esperanza, un monumento a la resiliencia humana. Las paredes guardaban las risas, las lágrimas, las conversaciones profundas y los sueños que fueron tejidos allí. El olor a barro, a tierra mojada y a comida fresca, era el perfume de la libertad, de la curación, de la vida en su forma más pura y verdadera. Parágrafo 55. El desenlace de aquella historia no fue un gran evento grandioso, sino la suma de pequeños gestos de amor y bondad que se multiplicaron a lo largo de 1960 los años. La transformación de Estela, de una posesión a una fundadora, era la prueba viva de que el destino puede ser reescrito, incluso cuando las páginas parecen ya estar llenas de la tinta del dolor. Parágrafo 56. Hasta hoy, cuando se habla del refugio del barro, el aire parece llenarse de un aura especial. No hay explicaciones lógicas para la profundidad de la transformación que ocurrió allí, para la fuerza que brotó de aquellas vidas lastimadas. Es algo que se siente, que se presencia, pero que no se traduce completamente en palabras. Un misterio hermoso de amor y superación. Parágrafo 57. La semilla plantada por Estela y Baltazar floreció en un árbol frondoso, con raíces profundas en la tierra y ramas que se extendían hacia el cielo. El legado no era de riqueza material, sino de un capital humano inestimable, de vidas rescatadas, de esperanzas renovadas, de una comunidad que encontró su propósito en la solidaridad y la acogida. Parágrafo 58. El impacto de aquel único día, decisivo en la vida de Estela, cuando fue entregada a Baltazar, resonó por generaciones. El castigo se transformó en bendición, el destierro en una llamada. La vida, en su ironía más hermosa, le había dado lo que la nobleza nunca podría ofrecer: un amor verdadero, un propósito y la capacidad de ser la diferencia en el mundo. Parágrafo 59. La historia permanece viva, un recordatorio susurrado de que la verdadera grandeza no está en los títulos o en la sangre, sino en la capacidad de ver la humanidad en el otro, de sanar las heridas más profundas con el bálsamo del amor y de construir un mundo más justo y acogedor, ladrillo a ladrillo, corazón a corazón. Parágrafo 60. Y así, la historia de Estela, de Baltazar, de Nayeli y del refugio del barro se entrelazó con la propia tierra, con los árboles que crecieron alrededor de la casa de piedra, con el arroyo que murmura sus canciones. Un legado que no se apaga, que inspira y que prueba que, al final, el amor y la resiliencia son las mayores fuerzas transformadoras que existen.